Bueno, ahora vamos a hablar de Mateo, el Evangelio según San Mateo, que como lo hemos dicho en las otras enseñanzas, también tiene su propia teología, tiene su propia identidad, y es eso lo que Mateo nos trae. Necesitamos partir de algo esencial en el Evangelio de Mateo, y es que Mateo le escribe a una comunidad judeocristiana. Ese es el Evangelio de Mateo. Está dirigido a una comunidad judeocristiana. Y al estar dirigido a una comunidad judeocristiana, tiene unos matices muy diferentes al Evangelio de Lucas, al Evangelio de Marcos y lógicamente al Evangelio de Juan. ¿Cómo qué matices tiene diferente? Pues que se basa de la manera de hablar, de la manera de estudiar la Torá, el judaísmo, para poder traer el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Y con esto queremos iniciar. Mateo toma la decisión de dividir su Evangelio en 5 discursos. ¿Por qué 5 discursos de Jesús? Porque recordemos que los primeros 5 libros de la Tanakh, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, son el famoso Pentateuco, lo que sería el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También conocido como la Torá, los libros más importantes y relevantes para el judaísmo. Entonces, Mateo, ¿qué nos quiere traer con esos 5 discursos de Jesús? La nueva Torá, la nueva alianza que ha hecho Dios con nosotros. Em, ¿Cuáles son esos discursos? Estos. El discurso evangélico, el discurso apostólico, el discurso parabólico, el discurso eclesiástico y el discurso escatológico. Bueno, me los aprendí. 20 puntos me los aprendí. Los tuve que escribir para que no me olvidara, pero parece ser que me los aprendí. En cada uno de esos discursos, Jesús nos quiere decir algo. Mateo quiere traer una enseñanza específica de Jesús. En lo personal, el discurso que a mí más me gusta de estos 5 es el discurso evangélico, porque para mí es el discurso que narra el cristianismo. Si hoy tuviésemos nosotros que preguntarle a Jesús, yo, Eduardo Herrera, creería que Jesús nos va a responder acerca de la pregunta, ¿cómo ser verdaderos cristianos? Léete el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Cuando practicamos esos 3 capítulos, somos verdaderos cristianos. Em, ¿Qué nos dice ese discurso? Más adelante de pronto lo profundizamos un poco más. Las famosas bienaventuranzas. El famoso, también conocido, Sermón del Monte. ¿De qué nos habla el discurso apostólico? Precisamente el llamado que le hace Jesús a sus discípulos, el llamado que hace Jesús a los que van a ser su primera comunidad, con los que va a empezar a formar, a caminar con él. Es de hecho en ese discurso en el que Jesús escoge los primeros 12 discípulos, los que conocemos como el grupo de los 12 o el grupo de los apóstoles. Luego viene el discurso parabólico, y esto es súper lindo. El discurso parabólico, como lo dice su nombre, son solo parábolas de Jesús. Pero acá me quiero detener en algo. ¿Qué es una parábola? ¿Y por qué para Mateo es tan importante traer un discurso solo de parábolas? Parábola viene de una palabra griega que está dividida en 2 palabras, que es volé. Para hace referencia a paralelo, volé como volear, lanzar. Entonces, ¿qué traduce la palabra parabolé o parábola? Lanzar una historia paralela a una realidad que nos supera. Es decir, algo que hacían mucho los judíos y que lo hago yo, digamos, con mis hijos. Cuando mis hijos me preguntan por cosas que en el lenguaje original no pueden entender, entonces yo debo lanzarles una historia para que entiendan lo que quiere significar esa situación o ese mensaje central. Les pongo una historia para explicarles, por ejemplo, el amor de Dios,
para explicarles por qué Dios creó la iglesia, tantas cosas, no les puedo ir a leer el catecismo. Entonces les lanzo una historia de acuerdo a su edad. Esas son las parábolas. ¿Qué hace Jesús? Lanza una historia paralela a una realidad que nos supera. Por ejemplo, ¿cómo es el cielo? Por ejemplo, ¿cómo es Dios? Por ejemplo, ¿qué es el perdón? Entonces empieza Jesús a lanzar parábolas, la del hijo pródigo, empieza a lanzar las parábolas de la oveja perdida. Ojo, hago un paréntesis acá. No estoy diciendo que estas parábolas son las que trae exactamente Mateo, sino que es para contextualizarlos en lo que es una parábola. Después viene el discurso eclesiástico, eclesía, iglesia. Y es muy lindo porque Jesús inicia el discurso eclesiástico a través de una corrección. Eso es el discurso escatológico. Cómo Jesús, desde un discurso, desde una enseñanza, nos muestra cómo es la iglesia de Él. ¿Y cómo inicia el corrigiendo? Corrigiendo precisamente cuando entre los apóstoles se está formando una discusión de quién es el más importante, quién es el más grande. Y él dice, pues el más grande es el que se haga como uno de estos niños. Y es muy lindo porque es como inicia su discurso. Tú quieres ser el más importante en la iglesia de Jesús, hazte el último, hazte como un niño. Y por último viene el discurso escatológico, el que nos habla del fin de los tiempos, el final de toda esta historia, que podría decirse que incluso Jesús se basa de unas palabras apocalípticas para revelarnos precisamente lo que es el fin de esta historia de salvación. Muchachos, de eso se trata el Evangelio de Mateo. Pero para cerrar, les quiero dejar lo más importante que tiene Mateo. Mateo tiene algo muy interesante y es que Mateo, como inicia su Evangelio, así lo termina. ¿Y cómo lo inicia Mateo? Mateo lo inicia diciendo que Dios en Jesucristo el Señor es el Emanuel, que Jesús es el Emanuel. Se lo dice a María en el capítulo 1, le pondrás por nombre Emanuel. Es el único evangelista que no le dice a María le pondrás por nombre Jesús, sino que se basa de una profecía de Isaías. Le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y cómo cierra Mateo su evangelio en el capítulo 28, el último verso? Yo estaré con ustedes todo el tiempo. Yo estaré con ustedes siempre. En otras palabras, les está diciendo, yo soy el Emanuel. Yo estoy contigo siempre. Ese es el centro del Evangelio de Mateo. Que cada vez que tú y yo lo leamos, recordemos que Dios, con la persona de Jesús, está con nosotros. Que Jesucristo es el Emanuel. Cada evangelista tiene un objetivo con su evangelio. El de Marcos es responder a dos preguntas: ¿quién es Jesús y cómo ser su discípulo? El de Lucas, ¿cuál es el camino de Jesús? ¿Cierto? Por eso nos narra una sola subida a Jerusalén. Y aunque Mateo también solo nos narra una sola subida de Jesús a Jerusalén y la incluye en toda su teología, el centro del Evangelio de Mateo es decirnos que Jesús es el Emanuel, es decir, Jesús es el Dios con nosotros, en medio de nosotros, en nosotros. Ese es el objetivo de Así que si Mateo. algún día nos sentimos un poco solos, Ajá. el Evangelio. Exactamente. Si algún día uno está dudando si Dios está con nosotros, léanse el Evangelio de Mateo.